coincidimos en que determinadas conductas como los rozamientos, exhibición de material con contenido sexual, constituyen actos de hostigamiento sexual. Día de la lucha contra el hostigamiento sexual. Vamos a hablar con Roswell Zabaleta, intendente de Lima Metropolitana de la SUNAFIL, porque denuncias por hostigamiento sexual laboral incrementaron en el 2024. ¿De qué se trata, no? ¿Cuál es la modalidad, para decirlo de esta manera, más frecuente? Le damos la bienvenida rápidamente al señor Zabaleta. Buenas noches. Muy buenas noches, Karina. En primer lugar, quisiera extender el saludo del Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral, Michelle Guevara Varela. Y bueno, en este día de lucha contra el hostigamiento sexual en el ámbito laboral, es importante continuar con las labores de difundir en qué consisten, qué conductas constituyen hostigamiento sexual, qué obligaciones tienen los empleadores y cuáles son las consecuencias de no cumplir con ello, ¿no? ¿Qué conductas son las que las personas, los empleados deben identificar como hostigamiento sexual? Bueno, cuando hablamos de hostigamiento sexual, normalmente todos coincidimos en que determinadas conductas como los rozamientos, exhibición de material con contenido sexual, constituyen actos de hostigamiento sexual. Sin embargo, debemos tener presente que también las conductas sexistas, aquellas que promueven o refuerzan estereotipos que atribuyen roles determinados a los varones o a las mujeres, que también constituyen actos de hostigamiento sexual. Y a veces lo tenemos como costumbres propias que no afectan, pero en realidad sí lo hacen y crean un ambiente de trabajo que afecta al trabajador, su productividad, porque se sienten intimidados, que afecta su salud. Hay quienes padecen insomnios, cefalea, ¿no? ¿Y qué es lo que más se presenta aquí, intendente? ¿Qué es lo que más se presenta? Es decir, de los comportamientos, si usted tuviese que hacer un ranking, ¿qué es lo que más se presenta como comportamiento aquí en el país? Bueno, definitivamente las conductas sexuales, ¿no? Propuestas de contenido sexual, tocamiento, miradas lascivas, ¿no? Acercamientos corporales indebidos, que pues afectan a las víctimas. Y hablamos de hostigamiento sexual tanto entre varones, entre mujeres, de varones a mujeres, aunque estadísticamente las que mayormente son víctimas de este tipo de conductas reprochables son las mujeres jóvenes, ¿no? En su mayoría. Muy bien. ¿Y denuncian o todavía hay mucho trecho por recorrer, mucho camino? Las mujeres no denuncian, por lo mismo que son jovencitas, todavía se dejan intimidar. Sí, y en realidad más que una cuestión de edad es una cuestión social. Las víctimas se sienten atemorizadas. A veces esto es producto de una subordinación jerárquica en el trabajo y con el temor de perder la estabilidad laboral, de ver afectado su permanencia en el centro de trabajo, y no hay denuncias. Sabemos que hay un subregistro de estos. En el 2023 hemos recibido 59 denuncias, en el 2022 60, en el 2024 esto se ha incrementado a 74, pero aún así no son todos los casos. No, definitivamente que no. Que ocurren, ¿no? Claro, no. Y yo le mencionaba lo de la edad, porque usted me dijo que esto se focalizaba en las más jóvenes, ¿no? Entonces,
intimidan por ser joven y hay un nivel socioeconómico donde también la intimidación se nota más. No hay una estadística, un dato revelador al respecto. Es transversal entonces. Es transversal, pero así como también hay víctimas, mujeres que no denuncian, también en los últimos años ha habido denuncias de varones víctimas de hostigamiento sexual que en cierta manera también tienen un reparo porque sienten que van a ser víctimas de reproche en caso de denunciar este tipo de conductas, ¿no? Incluso ahí también podríamos tener un caso de subregistro, hechos que ocurren y que no se revelan porque no se hace la denuncia formal correspondiente. Uh-huh. Y en el caso de los hombres, ¿cuál es la conducta? Porque de repente también hasta por una cuestión de conducta, de crianza, de manera de ver la vida, ¿no? De sociedad, no determinan qué conductas son las que se pueden determinar como acoso. ¿Son las mismas? ¿Son los mismos comportamientos? Claro, estos tipos de conductas son conductas de connotación sexual o sexista, son las que constituyen hostigamiento sexual, y quizá en las víctimas varones también hay un poco más de conductas sexistas propiamente, pero de que son víctimas de una propuestas indebidas de contenido sexual, también han sido víctimas tanto entre varones o de mujeres hacia varones, ¿no? Uh-huh. Y cuando denuncian, ¿cuál es el camino que debe seguir? ¿Y cuáles son las sanciones que se le pone al empleador? A ver, en primer lugar, la norma como medidas preventivas lo que establece es obligaciones de la empresa de capacitar a todos los trabajadores que ingresen a laborar para que tengan conocimiento de qué tipo de conductas constituyen hostigamiento sexual. Pero además se les debe capacitar en cuáles son las consecuencias, cuál es el procedimiento o canales para denunciarlo dentro de la propia empresa. El empleador es quien debe recibir la denuncia, investigar y determinar si corresponde sancionar al responsable, ¿no? Si se produjo la conducta y sancionarla. Ahora, para ello también debe contar con un comité que va a ser el encargado de investigar esto cuando una persona denuncia este tipo de conductas. Además, en el plazo de un día hábil debe ponerse a su disposición servicios de atención médica, física y psicológica. A partir de su denuncia, el empleador también tiene 3 días hábiles para adoptar medidas de protección. De pronto rotar del lugar de trabajo al presunto hostigador, cambiarlo de horario, de turno, ¿no? El tema es cambiar el escenario y que la víctima o la presunta víctima no se vea expuesta a nuevas conductas de este tipo. ¿Qué consecuencias puede haber? Pues si no cumple con brindar todas estas medidas de protección, estos servicios, investigar dentro de los plazos y emitir el pronunciamiento correspondiente, además de comunicar que recibió la denuncia y emitió el pronunciamiento final al Ministerio de Trabajo, pues SUNAFIL fiscaliza ello y puede poner multas que van desde los 240 soles hasta los 281.000 nuevos soles, según el tipo de empresa y gravedad del incumplimiento, ¿no? Porque son varias las obligaciones que se fiscalizan y según sean acciones leves, graves, muy graves. De acuerdo. El número de afectados. Tengo una consulta. ¿La víctima puede denunciar directamente a SUNAFIL? Sí. Si no le hacen caso en el centro laboral, ¿cómo denuncia? Ahí se dan 2 escenarios, ¿no? Hay casos en donde el trabajador denuncia en la empresa y simplemente la empresa no acciona el mecanismo que debería hacer internamente y posteriormente denuncian ante SUNAFIL, porque repito, no es que SUNAFIL
vaya a hacer este procedimiento que le corresponde a la empresa. Lo que hace es fiscalizar que cumpla con estas obligaciones que la ley establece al empleador. Entonces, y el otro escenario es que esta presunta víctima o tercero, porque cualquiera que puede ser testigo de estos hechos, también puede hacer la denuncia correspondiente, puede denunciar directamente a SUNAFIL. Lo que se le va a consultar o pedir que precise es si ya hizo la denuncia interna o no en la empresa. De no haberlo hecho, SUNAFIL les comunica para que activen todo el mecanismo y posteriormente se va a verificar que efectivamente haya procedido como lo indica la norma. Un poco largo me parece, porque una víctima no tiene ganas de transitar, porque en realidad, como ya no le hicieron caso, está tratando de buscar ayuda. Ojalá que los mecanismos sean un poco más, no sé, un poco más céleres para las víctimas. Pero muy bien, ha quedado claro. Muchísimas gracias por la información. Dígame. Solamente precisar que en el 2024 SUNAFIL ha llevado a cabo 171 inspecciones, 129 terminaron en actas de infracción, determinaron incumplimiento de los empleadores. En 42 casos ello no fue así, y en primera instancia los procedimientos sancionadores correspondientes a estos empleadores infractores han llegado a imponer sanciones por más de 1.300.000 soles de multa, y en segunda instancia, o sea, confirmados estas sanciones, han llegado a multas por más de 340.000 soles, ¿no? Esto para que tomen conciencia de la importancia de poder actuar preventivamente y evitar estas contingencias. Muy bien, hay que cuidar un poco más a la víctima, nada más, eso es una recomendación. Muchísimas gracias al intendente de Lima Metropolitana de la SUNAFIL, el señor Zabaleta. Muchas gracias en este día de la lucha contra el hostigamiento sexual.